¿Sabías que la zona del silencio afecta a los aparatos electrónicos? Y adivinaste, falló un dron. A continuación, el video con el protagonista de esta sorprendente historia, donde nos comentará qué fue lo que sucedió en el cementerio de las Reses y posteriormente vamos a analizar los videos que ahí se filmaron. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos exploradores? En esta ocasión me encuentro con Fernando Veloz. Así es tu apellido, ¿verdad? De Rápido. De Rápido. Él nos visitó este fin de semana aquí en el complejo ecoturístico Zona de Silencio y dentro del recorrido que hacemos al cementerio de las Reses, él decide volar su dron para hacer tomas panorámicas. Sí. Cuéntanos, bueno, primero platícanos un poquito quién eres, de dónde vienes y qué fue tu experiencia con el dron en el cementerio de las Reses. Pues no, soy Fernando Veloz, de Torreón, Coahuila. Apasionado de la tecnología y aficionado, soy ingeniero en producción multimedia, me gusta mucho el video y el audio y la edición, y tenía muchas ganas de venir a la Zona del Silencio, por todo lo que nunca había venido, entonces había estado estudiando lo poco que encuentras por ahí en blogs, en videos, y mencionaban fallo en tecnología, las brújulas fallan, el silencio se hace presente. Y sí, el día de ayer, primer fin de semana de junio de este año, pues no, algo estaba como interceptando la señal del dron. Era curioso como el dron puede que haya zonas donde sí no se permite volar y tienes como ciertas restricciones, pero acá estaba libre, sí. Esas están bien marcadas, delimitadas. Sí. Acá estaba libre y me decía, puedes volar, pero no pasaba, y lo vimos y yo les decía, ¿por qué no está pasando esto? Como a los 44 metros o 40 metros de donde estábamos, del punto de origen, ya no pasaba el dron, y se notaba que se frenaba, y aunque en la aplicación me seguía diciendo como está avanzando, no es cierto, no estaba avanzando. ¿Te había pasado esto en alguna otra ocasión en otro lado? No, es la primera vez, incluso después, o sea, ya no lo pudimos como volar a la distancia que queríamos, regresamos y después ya no lo podíamos volver a conectar, que eso también estuvo muy curioso. No quiso hasta que nos movimos del lugar. Muy bien. Si quieres mostrarnos el equipo, ¿qué es lo que tienes de dron? Este es de la marca DJI, es un Mini 3, que es como, yo lo diría como principiante medio, o sea, como la versión medio para amateurs o gente que le interesa No es el más profesional, pero tampoco es el más... tan básico. Entonces, es un Mini 3 y tengo como 3 años con él y siempre haciendo pruebas, porque no me dedico al video, pero me gusta mucho llevarlo conmigo y hacer tomas. Más o menos, ¿a cuánta distancia es lo que lo has volado normalmente? Porque ahí a 40 y tantos metros, 44 metros se detenía. Sí, y esto es en horizontal, ¿eh? O sea, en altura también me lo bloqueó, pero eso sí lo veo más normal. O sea, como la altura creo que también estaba en, no sé si eran 100 metros de altura, el máximo, pero en horizontal realmente es ilimitado. Bueno, tiene un límite obviamente de conexión, pero más de 500 metros. Ayer a 40 era como si hubiera un domo. Un domo. Ajá, alrededor de nosotros que no lo permitía, porque también en horizontal hacia atrás, aunque llegaba un poco más lejos, también se frenaba. Y me decía ya no, bueno, me decía que estaba dando, pero no es cierto, estaba frenado. Entonces era como un domo invisible. Sí. Y lo curioso del domo es que por abajo también es un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué habrá ahí abajo? Fue lo primero que me pregunté. Ese lugar está muy cargado energéticamente, lo que es el cementerio de las Reses. Hay un vórtice de energía, las vacas y los caballos llegan a morir a ese lugar de una forma inexplicable. ¿Notaste tú ese lugar cargado de esa energía? Sí se siente. Para quienes creen en las energías, sí se siente como, y no pesado de una forma mala, porque no era una pesadez de energía, sino era como una fuente de energía, porque no lo sentí como algo malo o pesado, cuando simplemente por el nombre del cementerio de las Reses, pues dices, es algo malo, ¿verdad? Es muerte y tal, pero no, creo que tienen que venir a sentirlo para que entiendan que que no era de miedo, sino era como de curiosidad. Por ahí va la energía que estaba ahí, como nueva, no sé.
Fernando, ya de regreso a unos 300 metros del cementerio, tú decides bajarte la camioneta, poner tu dron y que nos fuera siguiendo para hacer una toma así como en movimiento del vehículo. ¿Qué pasó en esa situación? Ahí fue donde no lo logramos. Ya no pude hacer la conexión con el dispositivo. No quería y no quería y no quería. Nos movemos unos metros hacia adelante para ver si era algo con el lugar y lo logramos. O sea, lo pude volar, pero también tenía como esta restricción, pero ahora 38 metros de distancia horizontal o 40. Era lo mismo, como si estuviera recordando o como si siguiéramos dentro de este domo. Esto fue enfrente de la Damiana. El Cerro de la Damiana, sí, ya de regreso en camino, de unos 400 metros más o menos Sí. del cementerio, ¿no? Y tengo la toma, te la voy a pasar porque sí alcancé a hacer una toma muy muy bonita con el coche y en el autobús andando, pero me pareció muy curioso que no quisiera responder como debería. Bueno, entonces tu conclusión, ¿hay algo que afecta los aparatos electrónicos en ese lugar? Sí. ¿Qué es? No lo sé, obviamente, pero sí, era obvio, sí, muy notorio. ¿Qué mensaje les darías a las personas que no han vivido esta experiencia de ir a conocer el cementerio de las Reses? ¿Cuál fue tu experiencia aparte del dron? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te sorprendió ese lugar? Este viaje lo hicimos en familia, de un fin de semana. Sí quisiera que vinieran como a sentir, más que solo cuando escuchas leyendas o misterios, dices, quién sabe, pero la sensación fue como, es que no le quiero decir espiritual, pero era como que te atraía y como que querías permanecer en este lugar o quieres permanecer en este lugar, quieres sentir esa energía que está sucediendo. En México tiene muchos lugares así. Sí, lo empecé a pensar como en la Ciudad de México, donde están las pirámides, tienen este tipo de energía. Hay unos que tienen energía más oscura, otros que tienen energía más blanca, por decirle algo, porque no sé si sea bueno o malo. Sí, no sé los correctos, pero acá lo sentí como si fuera un origen de energía. Y se sentía como, a ver, un poco más fácil de llevar, pero difícil de entender. Perfecto. El dron DJI Mini 3, al pesar menos de 249 gramos, se clasifica dentro de los estándares para drones ultraligeros y dentro de su sitio web oficial nos indica que puede realizar vuelos de hasta 25 kilómetros de distancia. En este video podemos ver una toma panorámica donde se ven la gente abajo de la camioneta, a un lado del cementerio de las Reses, y el dron, en uno de sus 7 intentos, busca llegar a lo que es el Cerro de la Damiana y misteriosamente se frena a casi 50 metros de distancia. Recordemos que fueron 7 intentos y los 7 intentos se detuvieron a esa distancia. ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sabemos, es uno de los lugares más misteriosos de la zona de silencio, ese lugar. A continuación les muestro un video donde estamos analizando todo esto en tierra. Ah, pues sí va. Hola conmigo. Mira Isaac, Sí, ahí voy. ahí lo vas a ver, güey. ¿Me dejas? Espérate. Ahí voy. Ahí lo detuvo, güey. ¿Por qué? Le estoy dando para adelante. No avanzó más. Hasta ahí. ¿Qué te dijo? Que ya está, que es lo máximo. ¿Y qué alcance tiene tu...? No, pues sí. Es muy poco esto, ve. ¿Cuánto avanzó ahí? Como 50 Lo voy a metros. bajar. ¿Me la prestas? Porque para allá ha sido un chorro. ¿Y te mueves para allá? Déjame la bola. Primero te voy a curar, ven. ¿Por qué tú me vas a curar? Déjamela. Bola, tiene que volar Ahí también. ¿Hasta ahí también? Pero se fue más lejos, ¿no? Sí, estamos lejos. O sea, no es una distancia circular, sino que sí cambia cada lado. Es muy leve, ¿no? ¿Te había pasado eso antes? Pero
ver, a ver si te deja entrar un poquito O más. sea que ahorita le metemos los 2 kilómetros o 5 kilómetros y nada que no. ¿Ya me lo prestas? Ahorita que acabe. ¿Qué distancia alcanza más o menos? ¿Se frena aquí, loco? 50 ¿50 qué? metros. Sí, se frenó en 50 metros, pero ¿qué distancia por lo general avanza? No, más, mucho más. Kilómetros. Te la debo, pero es más. Ahí debería de... De seguir avanzando. Si te acercas, ¿Y está detenido, güey? ¿Qué loco? Pero yo quiero volar ahí. Pero no quiere, no te deja. Pero yo quiero volar. No funciona, mira. Mira qué loco. Está bloqueado ahí, carnal. Al dejar el cementerio de las reses ya rumbo al complejo, Fernando nos pide detenernos para volar su dron y se da cuenta en varios intentos de que no logra enlazar el mando con el dron. Aquí el video. Ahí viene alguien, va. Sí, no hay problema. Me muevo. Vienen con nosotros. A ver a qué hora. ¿Qué está pasando ahí? Platica. No se quiere enlazar. ¿No se quiere enlazar? No. O sea, es algo también raro. ¿Sí? Porque ahorita pude muy fácil. Mira. ¿Que no quiere volar? No, no se quiere enlazar ahora. ¿De pila cómo anda? ¿Qué pasó? ¿Se revela? Está rebelándose contra mí. ¿Nunca te ha pasado esto? Cristi, en la bolsita negra chiquita hay más pilas. Unos metros más adelante, Fernando nos vuelve a pedir oportunidad de descender del vehículo y hacer el enlace o hacer otro intento con su dron, donde al parecer todo funciona bien, se conecta el mando con el dron perfectamente, empieza a volar, hace una toma del vehículo en movimiento, todo iba bien y ¿qué creen? Exacto, el dron se vuelve a detener a medio camino. Aquí Fernando está tratando de enfocar de nuevo el vehículo. Ahí estamos en el vehículo, nos logra enfocar y decide hacer una toma panorámica para ubicarnos donde estábamos. Ese es el Cerro de la Damiana, ahí nos lo enfoca, nos lo muestra. Sigue haciendo la toma de 360 grados y se detiene para seguir moviendo el mando, esperando que avance el dron y vean que se vuelve a detener, se regresa. Hay algo invisible que impide que siga avanzando el dron. Desciende un poco y a continuación les muestro el video de En Tierra qué fue lo que vivimos. la oreja bien puesta. Perfecto. Sí, así ponte la. Ya jaló Fer. Ya. Entonces es una zona, Fer, donde no funcionó. Sí, ahí no pude. Aquí ya como si nada, Súper bien. Unos 200 metros atrás, 300 fue donde no. Espérate, porque otra vez no quiso. Se atoró. Aquí es donde a Willy Burrell le falló. Aquí exactamente. Ujú. Ve qué bien se ve eso. ¿Se detiene o Ay, qué? qué padrísimo. Vas a tener que compartirnos esos videos.
cerro se llama La Damiana. Sí. Con las mentiras conmigo. No. Doctorado. Es que ¿Cómo se porta? ¿No quiere? Ahí lo debería estar viendo atrás. no, el José pues, venimos de Miami, nos fuimos a un torneo de la PGA. No quiere. Muy padre, pero no, sí, Padre Santo hermoso, su cuellito no le permitía, le tapaba su cuello ancho. Quedaba así. Y así la sorprendente historia de Fernando con su dron dentro de la zona del silencio. ¿Qué piensas tú que sucedió? Te leo en los comentarios. Gracias, Fernando, seguimos en este canal y la invitación es para que se suscriban, le den clic a la campanita para que así les sigan llegando las notificaciones de los futuros videos que voy a seguir subiendo, todo referente a lo que es la zona del silencio. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente aventura. Guarda el secreto entre dunas y radiación. Dicen que calla la radio, pero habla el corazón. La brújula gira sin dueño.